16 ovejas muertas tras un ataque nocturno de lobo en un establo. Esa es la denuncia de una pareja de ganaderos de Huérmeces. Lamentan estar indefensos porque los lobos se ven desde las puertas de sus casas. Dicen que los daños económicos y sobre todo psicológicos van a ser irreparables. El maltrato psicológico que tenemos los ganaderos, que esto sí que es maltrato psicológico, tener aquí un animal herido durante varias horas hasta que te le peritan y te dicen que le puedes sacrificar, eso sí es maltrato y estamos desprotegidos totalmente por todo el mundo. Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy la Junta de Castilla y León ha dado un paso más para concluir las obras del Parque Tecnológico. Esto permitirá en un futuro la instalación de nuevas empresas en suelo burgalés. La inversión total, como les digo, son 63 millones de euros. Se procederá a la licitación de la obra una vez que se ha concluido el proyecto de esta obra y el plazo de ejecución de la misma será de 24 meses contados a partir del acta de replanteo del contrato. Escuchen al arzobispo de Burgos, que ha pedido hoy perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En Burgos ya se han denunciado 3 casos, el último en un colegio religioso y la víctima es menor de edad. Hay un caso precisamente que está judicializado de un colegio religioso y está en vía judicial y la congregación la está llevando adelante. Y hoy se ha presentado el libro Escenas de Burgos en el cine de ficción. En él se analizan 171 películas desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. La riqueza patrimonial y paisajística de la provincia ha generado mucho interés en directores de cine. Tiene aportaciones muy originales, aportaciones muy interesantes y sobre todo plantea pues cómo Burgos es una ciudad y una provincia mucho más cinematográfica de lo que pudiera parecer. En deportes les hablaremos del Estadio Municipal del Plantío. El feudo del Burgos Club de Fútbol es el que tiene mayor afluencia porcentual de la Liga Smartbank. Más de 7.000 espectadores acuden cada partido al Coliseo blanquinegro. Avanzamos el tiempo. Mañana la llegada de un frente hará que haya un aumento de nubosidad, especialmente por el norte de la provincia, incluso algunas lloviznas por la tarde en merindades. Las temperaturas diurnas bajarán y por la tarde soplará viento frío del nordeste. Séptimo día de campaña por las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Hoy recibimos la visita del candidato del Partido Popular por Burgos a las Cortes. Ángel Ibáñez, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Muy bien, muy animado. A estas alturas de la campaña, ¿qué tal? ¿Cansado? Bien, no, que va, en absoluto. Estamos haciendo una campaña muy intensa que nos está llevando a recorrer del norte al sur de la provincia, del este al oeste, teniendo reuniones con determinados sectores, desarrollando actos públicos también, con afiliados, simpatizantes y cargos nacionales, así que, bueno, pues lo que es el trabajo de una campaña electoral. Nosotros igual, como espectadores, sí que estamos percibiendo que se nota en la campaña que es una convocatoria única, que son solamente elecciones en Castilla y León. ¿También ustedes, los candidatos, tienen esa sensación? Sí, es verdad. Solamente el hecho de que los telediarios de ámbito nacional tengan un pequeño apartado para hablar de Castilla y León, yo creo que es positivo y, por tanto, bueno, pues que se sitúe a Castilla y León en el mapa es importante y nosotros lo estamos notando porque, evidentemente, al no existir elecciones municipales o nacionales también en Liza, pues la gente un poco está más pendiente, ¿no?, de quiénes somos los candidatos a nivel autonómico. Hablando de candidatos, le pido máxima sinceridad, ya sé que es difícil ser objetivo, pero ¿cómo vio el debate del pasado lunes entre los aspirantes a presidir la Junta? Bueno, yo la verdad es que vi una pinza entre dos de los candidatos, el candidato que debatía desde su casa por estar confinado y el candidato que dice aspirar a dar un cambio a Castilla y León, una pinza entre ellos para intentar desestabilizar al presidente Mañueco, que estuvo en su sitio, que fue el único que hizo un balance, yo creo, adecuado de lo que ha sido la gestión de su gobierno de los últimos 30 meses y que puso encima de la mesa propuestas concretas y propuestas de futuro, sin entrar ni en el insulto, ni en la mentira, ni en la provocación. Desde esa perspectiva, yo creo que el presidente Mañueco fue el vencedor del debate y así lo valoro. ¿Cómo les calificaría brevemente a cada uno de ellos en relación a su actuación en el debate? Bueno, a Mañueco le calificaría como ganador y como presidente de la Junta. El candidato del Partido Socialista es una especie de quiero y no puedo,
y el candidato, en este caso, que debatía desde la casa de sus padres, no encontraría un calificativo probablemente adecuado para definirle, pero despecho, diría yo. Hombre, quizás es quien tiene menos que perder, ¿no?, de los tres. Por eso se puede permitir más licencias. Bueno, aquí no se trata de quién tiene más o quién tiene menos que perder. Yo tuve posibilidad de decírtelo aquí en la última de las entrevistas que estuve. Lo que está haciendo el presidente Mañueco es darle la voz a los castellanos y leoneses. Él no ha querido asegurar su sillón por encima de todo, como hace, por ejemplo, Pedro Sánchez en el Gobierno de la Nación, y ha preferido dar la voz a los castellanos y leoneses antes que someterse a chantajes que estábamos viviendo. Y desde esa perspectiva, pues evidentemente se ha abierto el escenario, el partido está en juego y yo creo que hay solamente dos alternativas: o un gobierno liderado desde un espectro mayoritario por el Partido Popular con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, o si no, una especie de gobierno Frankenstein a imagen y semejanza de lo que tenemos en el gobierno de España, que podría ser el PSOE con populistas, independentistas, partidos localistas y quizá Ciudadanos también. Por tanto, bueno, pues yo creo que las alternativas son claras. No, yo cuando hablaba de que tenía menos que perder, es que estaba usted hablando del comportamiento de Francisco Egea, y a él me dirigía con lo de que tenía menos que perder que el resto de candidatos, ¿no? Ya, pero eso no obsta para que trates de mantener un tono adecuado y constructivo en el debate, que no vimos. Era solamente reproches, reproches, reproches y prácticamente ninguna propuesta de futuro. Bien, pues si me permite, además de hablar de campaña, vamos a hablar de actualidad, porque sensaciones agridulces para Yolanda Díaz por no haber conseguido todos los apoyos de la izquierda en lo relativo a la aprobación de la reforma laboral. La negativa de varios de sus socios pone en cuestión su relación a partir de ahora, pero esta tarde ha pasado algo pues, que al Partido Popular no le ha gustado mucho, porque uno de sus diputados ha votado a favor y los de UPN, que iban a votar a favor, han votado en contra, con lo cual ahora se lo contamos todo y lo analizamos. Vean esto primero. La vicepresidenta segunda lamentaba el rechazo de parte de los socios de investidura. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas. Me entristece. Deplora esa grieta en el bloque, con Esquerra Republicana molesta. Dime quién te vota y te diré quién eres. A pesar de esas palabras, los independentistas niegan que peligre la estabilidad de la legislatura, que los socios del Gobierno piden cuidar. Estamos ocupados y preocupados en mantener y en construir ese bloque de investidura. Creemos que es fundamental para que en este país exista un gobierno progresista. Esta posición de Ciudadanos en el Congreso se incorpora a las cábalas sobre qué pasará en Castilla y León tras las elecciones. El PSOE no lo valora más allá de lo que ocurre en la Cámara, pero sí lo hace el PP. A mí siempre me parece más importante para qué que con quién. Si es para aprobar una reforma laboral, insisto, consensuada y que es buena para el conjunto del país, pues bienvenidos. Si se siente incómodo con los compañeros de viaje del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas que están en el Gobierno, como Podemos, etcétera, pues ellos sabrán con quién quieren unirse de cara al futuro. Más incómodos dicen estar dos diputados. Sí que le puedo decir que me cuesta mucho defender una posición que no comparto. Los dos parlamentarios de UPN han expresado su disconformidad con la orden de su partido de que voten sí a la reforma laboral. Nada más aprobarse la reforma... Pues veíamos en la imagen a los dos parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro que iban a votar a favor, pero por disciplina de partido, porque ellos no tenían ninguna gana. Ha llegado el momento de votar, han votado en contra, y si el Partido Popular todos sus diputados hubieran votado en contra, ahora mismo esa reforma no se habría aprobado. El parlamentario popular es Alberto Casero, que es diputado por Cáceres, que ha tenido ese error, que imagino que Pablo Casado, bueno, estará enfurecido ahora mismo. La verdad es que lo primero que hay que poner de manifiesto es que esto es un fracaso del Gobierno de Sánchez. El no haber conseguido un respaldo suficiente, negociado previamente, para sacar una reforma laboral, ni más ni menos. Yo creo que acredita primero el fracaso del Gobierno y sobre todo porque no ha sido capaz de conseguirlo con los socios de investidura. Pero bueno, es la estrategia de Sánchez. Al final yo creo que le da igual trocear España, cada día va vendiendo un cachito a alguno de los grupos parlamentarios para conseguir sus objetivos políticos. En la otra parte, ese fracaso ha sido compensado, habiendo salido adelante la reforma, por el hecho de un error humano. Yo tengo la
experiencia de haber conocido circunstancias de esta naturaleza en las Cortes de Castilla y León, donde también en alguna ocasión hemos perdido alguna votación porque alguien se ha equivocado de votar. Son cuestiones humanas de despiste que evidentemente a nadie le gustan, porque tenemos la obligación, ¿no?, de estar lo más atento posible, pero bueno, al final es un error humano, lo cual no quita el hecho de que haya sido, pues eso, otra vez la estrategia de salvar cosas por los pelos vendiéndose a cambio de favores a grupos minoritarios. A ver, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, faltaría más, lo hacemos todos los días, pero dígame en ese momento cómo son los botones para que alguien se pueda equivocar, además en un debate tan trascendente. Sí. Es que lo he visto en compañeros de las Cortes de Castilla y León que me merecen todos los respetos, que son personas comprometidas, que están pendientes y que en un momento concreto, cuando se somete el tema a votación, además hay una figura que es el responsable de marcar el voto. Es decir, cuando estás en el Parlamento alguien te dice sí, te dice no, para que sepas bien y no te equivoques. Bueno, pues es un error humano. No digo que le pueda pasar a cualquiera, pero a veces sí, es verdad. En un momento de despiste, estás despistado pensando en otra cosa y te equivocas al dar el botón y, bueno, pues lamentablemente ha pasado en un tema que yo creo que no tendría que haber salido adelante, que es la reforma laboral. Pero bueno, insisto, eso no obsta para que todos comprendamos que esto ha sido un artilugio, una reforma pactada con grupos minoritarios, que seguro que tiene pactos ocultos como todos los que tiene Sánchez cada vez que trocea cualquier acuerdo para darle beneficios a grupos minoritarios. No, y encima ahora pone en solfa a Yolanda Díaz, que va a ser la gran triunfadora de todo esto, que si no es por un error suyo, de su partido, no habría salido adelante. Por cierto, Sí. ¿qué papel cree que Ciudadanos o qué rédito cree que Ciudadanos va a sacar al haber votado en sintonía con el Partido Socialista? Bueno, yo creo que la situación en la que se encuentran ahora a nivel nacional marca el hecho de que la gente no acaba de entender que unos días estés aquí, otros días estés aquí, otros días estés aquí, otros días estés aquí, que no sepas bien qué tendencia vas a llevar, a quién vas a apoyar. Bueno, esa falta de claridad yo creo que les está penalizando y me imagino que en este caso pues ocurrirá lo mismo, que Ciudadanos se alinee con el PSOE. Es un mensaje que también en Castilla y León podemos entender perfectamente, porque los mensajes que van lanzando ya sabemos hacia dónde van, en el sentido de que no volverán a apoyar al Partido Popular. Por tanto, lo hablaremos luego. Ese voto ya sabemos dónde va a ir. Bien, pues Ángel Ibáñez es uno de los candidatos más conocidos en estas elecciones. Lleva mucho tiempo en política, pero lo que los burgaleses más recordarán sobremanera fue su paso por el Ayuntamiento de la capital, donde fue vicealcalde. De Gamonal, licenciado en Ciencias Químicas, graduado en Ciencia Política y Gestión Pública y empleado público desde el año 2000. Ángel Ibáñez encabeza una vez más la lista del Partido Popular de Burgos a las elecciones autonómicas. Es afiliado al Partido Popular desde el año 2000. Fue concejal de Hacienda y Fomento y vicealcalde del Ayuntamiento de Burgos. En 2015 obtuvo su acta de procurador en las Cortes y 4 años después fue nombrado presidente de la Cámara. Actualmente es consejero de la presidencia en el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. En lo personal, Ibáñez está casado y tiene 2 hijas, es seguidor del Burgos Club de Fútbol y del Real Madrid y un gran aficionado de la música. Pertenece al grupo medieval Aldebarán y sigue acudiendo los domingos a la parroquia de su barrio a cantar y tocar la guitarra. Le hago la misma pregunta que le hago a los otros candidatos cuando resumimos su biografía, ¿no? En un aspecto también más personal. ¿Cómo lleva su mujer y sus 2 hijas la política? Bueno, ahora están teniendo mucha más paciencia que de lo habitual tienen conmigo, porque saben que este momento es no pisar por casa prácticamente durante un mes y es gracias a su apoyo, ¿no?, que también podemos seguir adelante. Son tantos los momentos robados a la familia, pero por otra parte también entienden que la política y esta vocación de servicio público pues, es una pasión que a uno le mueve y desde esa perspectiva también lo respetan. Quiero aprovechar para mandar un pequeño saludito a mis compañeros de la parroquia del coro de San Antonio Abad, a los que ya les anuncié que iba a estar un mes sin poder acompañarles y que lo están haciendo magníficamente bien. Pues mandado queda ese mensaje. Vamos a continuar porque el Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado hoy al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León la salida a concurso del contrato para finalizar las obras de urbanización de la primera fase del Parque Tecnológico de Burgos. Cuando concluya la actuación, se pondrán a la venta las parcelas para la futura instalación de empresas. Estamos hablando de una extensión de 130 hectáreas con sus infraestructuras asociadas en el entorno de Burgos, en la localidad de Cardeña Jimeno.
La inversión total, como les digo, son 63 millones de euros. Se procederá a la licitación de la obra una vez que se ha concluido el proyecto de esta obra y el plazo de ejecución de la misma será de 24 meses contados a partir del acta de replanteo del contrato. Pues esto sí que es un mal endémico para Burgos, que a ver si ya en 2 años es una realidad. Sí, lo has definido perfectamente. Yo llevo en la Junta de Castilla y León apenas 2 años y medio y la verdad es que una de las cuestiones que me tomé especialmente en serio era lo relacionado con intentar impulsar este proyecto que realmente no conozco ninguno en la historia de la comunidad que haya estado tan gafado de resoluciones judiciales, de concursos fallidos, de problemas de gestión. La verdad es que yo entiendo el cabreo de la gente, el mío también, porque era una cosa de esto ¿cómo no sale adelante? Yo pedí a los responsables, en este caso de las consejerías implicadas, que nos olvidáramos de todo lo que hubiera ocurrido y que se ajustara el proyecto, que fuera impecable desde el punto de vista técnico, que consultáramos con el Ministerio las cuestiones relacionadas con los accesos, que no hubiera problemas para dar el suministro de la gestión del agua, tanto del agua que necesita el polígono como el agua que luego después ha de verterse y depurarse. Y bueno, pues hemos tenido muchísimas reuniones, las cosas se han ido haciendo, no digo lentas, pero sí seguras, sobre todo en estos 2 años y medio, y eso permitió que hace unos meses ya saliera adelante la licitación de la depuradora, que va a dar servicio a Cardeña Jimeno y también al polígono industrial. Y bueno, pues recientemente el último hito administrativo fue recibir el informe del Ministerio en relación con los accesos al polígono del Parque Tecnológico futuro, y por eso bueno, pues el Consejo de Gobierno ha podido aprobar ya esa cuantía de 23 millones de euros que permitirá su licitación y que finalicemos ya las obras. No tendría por qué ocurrir nada, porque ya es un proceso de urbanización como cualquiera de los que se acometen y por tanto, la parte jurídica, urbanística está toda despejada y bueno, pues esperemos que esta sea la definitiva. Es que yo creo que nadie recordamos ningún episodio como este. Sí, sí, yo no lo recuerdo. Historia, desde luego. Yo no lo recuerdo y cuando he profundizado, a ver, es un cúmulo a veces de despropósitos que eres capaz de pensar cómo se han concentrado tantos en un proyecto de esta naturaleza. Y bueno, evidentemente lo que sí que quiero decir es que aquí vino el presidente Mañueco en una visita al inicio de legislatura, tuvo posibilidad de hacer una entrevista donde a raíz de la información que le habíamos indicado sobre el Parque Tecnológico, él dijo: yo empeño mi palabra en este proyecto para Burgos, que es muy importante, y voy a hacer todo lo necesario para impulsarlo. Y así ha sido. Lo de hoy ha sido el paso natural administrativo en el que ya se lleva trabajando un tiempo. Hablando de infraestructuras, ya sé que esto no depende de la Junta de Castilla y León, pero esta semana recibimos la visita de la ministra de Transportes. Viene a decir lo que ya había dicho hace unos cuantos meses el exministro Ábalos, que la AVE entraría en funcionamiento el primer trimestre de este año. Ustedes convocaron de urgencia, y el Partido Popular habló, para decir que no nos creamos eso, que es bastante imposible. ¿Por qué? Bueno, porque los senadores y diputados del Partido Popular en la provincia de Burgos han ido preguntando al administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, cuál es la previsión de entrada en funcionamiento del AVE, y llevan ya mucho tiempo, muchos meses, hablando de pruebas, y las últimas informaciones llevaban su inicio de explotación, comercialización y por tanto de viajes para pasajeros a finales de este año o a la segunda parte de este año. Claro que en plena campaña electoral, cuando esa respuesta oficial es la que es, de repente viene aquí una señora del gobierno de Sánchez y dice: no os preocupéis que vamos a empezar ya. Dices, bueno, ¿quién está mintiendo? ¿El ADIF, la ministra o los dos? Porque una de esas 3 posibilidades tiene que darse. No es posible hacerlo compatible. Ojalá se equivoquen, ojalá, porque eso es lo que necesitamos. Ojalá, todo lo necesitamos cuanto antes. Efectivamente. Es verdad. Esta mañana José Ignacio Delgado, que es el candidato por Ciudadanos Burgos a las Cortes, el que estuvo aquí ayer en esa silla, ha dejado claro que a la hora de pactar después del 13F, Alfonso Fernández Mañueco es una línea roja. Es decir, Ciudadanos esta vez no pactará con el Partido Popular siempre y cuando su líder sea Fernández Mañueco. La pregunta es, ¿ustedes le pedirían el voto, el apoyo? Bueno, yo no sé si tiene capacidad el señor Delgado, con el cual además tengo una buena relación personal, de atribuirse la capacidad de gestión. Estas son órdenes que les llegan de Madrid y por tanto me parece un poco extralimitado por su parte. Pero por otra parte sí que ha sido sincero desde la perspectiva que
sabiendo que el líder del Partido Popular en Castilla y León es Alfonso Fernández Mañueco y que el próximo presidente de la Junta a ser investido será Alfonso Fernández Mañueco, lo que nos ha dicho el Partido Ciudadanos es que no va a pactar con el Partido Popular. Y la otra alternativa con la que pactar sería el Partido Socialista. Por tanto, si alguien tiene intención de votar a Ciudadanos, sabe dónde va a ir su voto, que al final es al Sánchez de Castilla y León, es decir, a traer un gobierno de Sánchez y acólitos a Castilla y León. Por tanto, eso está bien que lo digan, porque así la gente, si pretende votar a esa formación política, sabe dónde va a acabar finalmente su voto. Sin embargo, si alguien vota al Partido Popular, sabe que el voto va a ir al Partido Popular. Sí, pero ¿no cree que los votantes necesitan saber a dónde va a ir su voto en caso de necesitar pactar con alguien? En plena campaña, que ustedes tendrían que ser más claros. Siempre se les pregunta a ustedes en esas elecciones, ¿van a pactar con Vox de ser necesario? Y lo típico, no, salimos para ganar, mayoría estable, suficiente, absoluta. Igual hay que darle una vuelta a eso, ¿no? Probablemente haya dos tipos de partidos, los que aspiran o aspiramos a tener una mayoría suficiente que permita tener un gobierno incluso en solitario, que evidentemente nada más podemos decir que nuestra intención es hacerlo así, en solitario, de modo monocolor y aplicando las políticas que creemos que son mejores para esta tierra. Y luego están los minoritarios, y yo coincido contigo, Rafa, en que sería bueno que dijeran dónde van a ir sus votos. Por eso la afirmación del señor Delgado pues está bien, porque así ya sabemos en Burgos que los votos del señor Delgado al final van a acabar en la urna de Luis Tudanca, y eso yo creo que es algo que la gente tiene que saber en Burgos. ¿Y los del Partido Popular? Solamente van a ir al Partido Popular. ¿Y la si gente no es que vote la candidatura, suficiente? si no es mayoría suficiente, tendremos que ver qué capacidad tenemos de poder establecer mecanismos que permitan la gobernabilidad. Yo creo que Castilla y León necesita un gobierno estable. Hemos visto cómo los gobiernos de coalición, que a priori podían pretenderse que son positivos porque son dos fuerzas políticas, bueno, al final generan dificultades. En Castilla y León hemos sido un gobierno que ha trabajado bien, que nos pusimos desde el primer minuto de modo cohesionado a trabajar, pero es verdad que algunas, yo creo que cuestiones en las que no coincidíamos en absoluto finalmente y algunas gestiones, digamos, hechas por la espalda, ya motivaron el hecho de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no puede salir a un gobierno de una moción de censura de un despacho, demos la voz a los castellanos y leoneses. Y por eso ahora es esa aspiración. Pero tan difícil es decir, de necesitarlo, ¿pactaríamos con Vox? Nosotros, es que parece que como que es el diablo para ustedes. No, a ver, que no hay, yo creo que no hay ningún diablo. Acabamos de escuchar al señor Tudanca decir, lo importante no es con quién, sino para qué. Lo acaba de decir el señor Tudanca. Por eso Sánchez piensa eso mismo, y por eso Sánchez ha utilizado recurrentemente a Bildu para llegar a acuerdos en relación con las cuestiones que quería aprobar en el Congreso. Y a mí eso pues me resulta cuanto menos preocupante, pero no sé cómo al señor Tudanca le preocupa tanto que va a hacer Partido Popular con otra formación política, porque en esa formación política, por ejemplo en Burgos, hay personas que han sido víctimas, y en las formaciones políticas que pactan con Sánchez o con los socialistas, hay herederos de los verdugos de esas víctimas. Por tanto, vamos a tener las cosas claras y sepamos diferenciar bien de lo que estamos hablando. ¿Pero no le parece que su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es mucho más natural, hablando de alianzas, en este caso con Vox, que logra, también es cierto que se quedó muy cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Y con una abstención es suficiente, pero como Cayuso es mucho más natural a la hora de hablar de la formación de Santiago Abascal? Claro, pero eso es una cuestión que con naturalidad yo también te puedo explicar. Es verdad, hay un punto en el que, en función del número de procuradores que tú obtengas, si tú y esa otra formación política de la que todo el mundo habla con que si vamos a pactar o no, sumas más que el resto de bloques de izquierdas y de grupos localistas, evidentemente estás legitimado para gobernar, porque estaría en mano de esa otra formación, en caso de no abstenerse o permitirte gobernar, sería darle el gobierno a la izquierda. Por tanto, y todo eso está dependiendo del número de procuradores que podamos alcanzar. No es lo mismo alcanzar una mayoría de 36, 37, 38 procuradores, o incluso 42, que es la mayoría, o 41, que es la mayoría absoluta, a obtener 30, 29 o 28. Nosotros en las anteriores obtuvimos 29 y eso evidentemente está lejos de una mayoría suficiente, y por eso tienes que llegar a un gobierno de coalición. ¿Qué estamos diciendo ahora? Que aspiramos a mejorar
de modo notorio esos resultados, porque queremos ser además un dique de contención del socialismo y del comunismo y de todo lo que están haciendo en esta tierra, y por tanto esa es nuestra aspiración y a ello es para lo que estamos trabajando. Bueno, pues una última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Hablemos de la posible Facultad de Medicina en Burgos. Prácticamente todos los partidos están de acuerdo y apuestan por ella, pero ustedes, señor Ibáñez, públicamente no parece que terminan de confirmarlo. ¿Por qué? No es que terminemos de confirmarlo. Es que yo creo que a la gente hay que mirarle a los ojos y decirle la verdad. Y la verdad de las cuestiones es que la construcción y dotación de una facultad de medicina requiere un análisis sosegado. Primero, de la capacidad económica y segundo, de la capacidad de gestión. Vamos a darnos cuenta que estamos en un escenario donde nos están faltando facultativos para prestar los servicios sanitarios básicos, no solamente en Burgos o en Castilla y León, en toda España. Es mucho más escasa la capacidad de personas que se dediquen a la formación y la docencia. Por tanto, lo que resulta, yo creo que irreal es hacer una promesa sin haber estudiado la realidad. Nosotros lo que decimos es que no vamos a huir de ese debate, pero que hay que hacerlo de modo sereno. Es decir, ¿puede ser una buena alternativa para Burgos? Puede serlo. ¿Podemos hacer un análisis de los pros, los contras, qué haría falta, qué no haría falta? Sí, hagámoslo y veamos, oye, esto es posible hacerlo. Si es posible hacerlo y tenemos intención, vayamos adelante. La intención, evidentemente, todo lo que sea bueno para Castilla y León, todo lo que sea bueno para Burgos, va a contar con el respaldo del Partido Popular. Ahora, ¿es factible? ¿Es posible? ¿Hay recursos? ¿Hay capacidad? Bueno, eso es algo que tenemos que debatir en una mesa, hablarlo y a partir de ahí tomar la decisión. Prometerlo sin haber hecho ese paso previo me parece una auténtica irresponsabilidad. Ya, pero ya saber lo que dicen, cuando si quiere se puede. Claro que sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Esta ciudad en el año 2003, lo recuerdo porque habéis hecho un buen repaso de lo que fue mi paso por el ayuntamiento. Tuve la posibilidad de enfrentarme, junto con el entonces alcalde Juan Carlos Aparicio, el concejal Javier Lacalle y el presidente Juan Vicente Herrera, a la decisión de crear un gran centro de referencia sobre la evolución humana al lado, enfrente de Correos, lo que ahora es el complejo de la evolución humana. Y era una decisión ciertamente muy trascendente. Hablamos de centenares de millones de euros que invertir. Hablábamos de una dificultad de gestión y se hizo un análisis y se vio la capacidad económica y se vio quién podría gestionarlo, el ayuntamiento, la junta, cómo hacerlo, qué fórmulas utilizar. Y cuando se hizo el análisis, a pesar de que era una decisión muy complicada que conllevaba un esfuerzo económico brutal, se dijo adelante con ello y se hizo. El Hospital de Burgos es otro ejemplo. Fíjate qué infraestructura tenemos en Castilla y León, que tenemos en Burgos. También fue complicado, pero se decidió. Por tanto, hacer el análisis no significa descartarlo, significa hacerlo seriamente. Pues seriamente hemos intentado también hablar nosotros. Ángel Ibáñez, ha sido un placer recibirle, desearte mucha suerte, como hacemos con el resto de candidatos, y emplazarle al debate que hará la 8 Burgos, debate provincial exclusivamente con los candidatos por Burgos de las formaciones con representación. El jueves que viene a las 10 de la noche lo podrán ver y quedamos en el Salón Rojo del Teatro Principal. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene. Gracias, ha sido un placer, Rafa. 2 minutillos y venimos con toda la información del día, que es mucha hasta ahora. Buenas noches y bienvenidos a Noticias 8. ...16 ovejas muertas tras un ataque nocturno de lobo en un establo. Esa es la denuncia de una pareja de ganaderos de Güérmeces. Lamentan estar indefensos porque los lobos se ven desde las puertas de sus casas. Dicen que los daños económicos y sobre todo los psicológicos van a ser irreparables. El maltrato psicológico que tenemos los ganaderos, que esto sí que es maltrato psicológico, tener aquí un animal herido durante varias horas hasta que te le peritan y te dicen que le puedes sacrificar, eso sí es maltrato y estamos desprotegidos totalmente por todo el mundo. También en Noticias 8 y la Junta de Castilla y León ha dado un paso más para concluir las obras del Parque Tecnológico. Esto permitirá en un futuro la instalación de nuevas empresas en suelo burgalés. La inversión total, como les digo, son 63 millones de euros. Se procederá a la licitación de la obra una vez que se ha concluido el proyecto de esta obra y el plazo de ejecución de la misma será de 24 meses contados a partir del acta de replanteo
del contrato. Escuchen al arzobispo de Burgos, que hoy ha pedido perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En Burgos ya se han denunciado 3 casos, el último en un colegio religioso, y la víctima es menor de edad. Hay un caso precisamente que está judicializado de un colegio religioso y está en vía judicial y la congregación lo está llevando adelante. Y hoy se ha presentado el libro Escenas de Burgos en el cine de ficción. En él se analizan 171 películas desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. La riqueza patrimonial y paisajística de la provincia ha generado mucho interés en directores de cine. Tiene aportaciones muy originales, aportaciones muy interesantes y sobre todo plantea pues cómo Burgos es una ciudad y una provincia mucho más cinematográfica de lo que pudiera parecer. En deportes les hablaremos del Estadio Municipal de El Plantío. El feudo del Burgos Club de Fútbol es el que tiene mayor afluencia porcentual de la Liga Smartbank. Más de 7.000 espectadores acuden cada partido al Coliseo blanquinegro. Avanzamos el tiempo. Mañana la llegada de un frente hará que haya un aumento de nubosidad, especialmente por el norte de la provincia, incluso algunas lloviznas por la tarde en merindades. Las temperaturas diurnas bajarán y por la tarde soplará viento frío del nordeste. Vamos ya con el repaso de este 7º día de campaña. Lo vemos de acuerdo a los criterios que marca la ley electoral en cuanto a tiempo para cada partido y orden de aparición. El Partido Socialista ha explicado en Burgos la nueva reforma de las pensiones. Aseguran que para los pensionistas de Burgos supondrá 40 millones de euros más este 2022 y que el PP repartía 10 veces menos de dinero a los pensionistas con su anterior reforma. El PSOE pone en valor la revalorización de las pensiones que el Congreso ha sacado adelante fruto de la reforma aprobada en diciembre. Aseguran que garantizará mayor poder adquisitivo acorde con el IPC y reforzará la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Las pensiones contributivas y también las pensiones de clases pasivas van a subir un 2,5% conforme al IPC medio que del año pasado. De esta forma, y según los cálculos del PSOE, los 82.600 pensionistas contributivos percibirán en Burgos un global de 35 millones de euros más este año. Van a pasar de cobrar en el año 2021 1.420 millones de euros que cobraban en el año 2021, van a pasar a cobrar 1.455 millones en el año 2022. Y el aumento en las pensiones de clases pasivas será de 5 millones para 6.780 personas. Pues van a pasar de cobrar 179 millones en el año 2021 a 184 millones en el año 2022. Las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán un incremento del 3% y la denominada paguilla de enero también ha supuesto un aumento de 250 euros más por pensión. Esta nueva fórmula toma el IPC medio de todos los meses y supone la eliminación de la anterior reforma del PP del 2013. Que tan solo subía un 0,25%. El PSOE afea al Partido Popular que votara en contra de esta nueva reforma impulsada por el Gobierno. El Partido Popular pondrá en marcha planes industriales para las comarcas que presenten mayores desequilibrios en Castilla y León. 2 de ellos afectarán en parte a la provincia de Burgos, en la Sierra de la Demanda y en Tierra de Campos. Incentivos para promover la digitalización y la investigación, desarrollo e innovación son algunas de las propuestas del Partido Popular en materia industrial, junto a planes específicos para diferentes comarcas. Planes industriales de fomento, especialmente centrados en aquellas zonas, en aquellas comarcas donde haya mayores niveles de desequilibrio. Está previsto que, afectando a la provincia de Burgos, pueda haber un plan industrial en la zona de la Sierra de la Demanda, por tanto va a afectar a las provincias de Burgos
Burgos y Soria y también en Tierra de Campos, en una parte que afectará a la provincia de Burgos. Ángel Ibáñez también ha destacado el importante paso que se ha dado desbloqueando el Parque Tecnológico de Burgos, para el que ya se comienza a trabajar en la captación de empresas. Nuestra firme apuesta es por trabajar ya en buscar empresas tecnológicas que puedan ser tractoras, que puedan ser un foco de atracción, para que en el mismo momento en el que estén disponibles los terrenos ya podamos disponer de empresas previstas para poder instalarse y desarrollar su actividad en el Parque Tecnológico de Burgos. Los miembros de la candidatura popular han visitado la fábrica de Kronospan en Salas de los Infantes, unas instalaciones que dan empleo directo a 150 personas. En un acto público celebrado en el Paseo del Espolón, el candidato número 1 de la provincia de Burgos, José Ignacio Delgado, ha prometido rebajas fiscales para las personas y empresas del medio rural, así como Internet de calidad y una revitalización del sector primario como alternativa sostenible de creación de empleo en el mundo rural. Ciudadanos ha salido a la calle en un acto público en el número 1 por Burgos. José Ignacio Delgado ha explicado su programa electoral, incidiendo sobre todo en la revitalización del medio rural y en la calidad de las infraestructuras tecnológicas. Las iniciativas más importantes son sobre todo las rebajas fiscales, esa fiscalidad diferenciada para que nuestros emprendedores, para que nuestros pequeños pueblos puedan seguir adelante y se pueda emprender en el mundo rural. Durante su intervención, el candidato de Ciudadanos ha señalado los problemas que tienen los agricultores a la hora de la jubilación y los problemas con la PAC. Las ayudas tienen que ser fundamentales, tienen que ser defender a nuestros agricultores, defender esa PAC europea. Nosotros somos europeístas. Mejorar y dar cobertura en Internet de calidad se convierte también en un punto importante del programa electoral. Desde luego tenemos que implementar de una vez por todas, se está haciendo, porque a veces lo que se está haciendo, nuestro gobierno lo estaba haciendo ya, llevar la conectividad al mundo rural es fundamental. Esos 100 megas tienen que estar en todos los lugares, en todo el territorio, se viva donde se viva. Además, José Ignacio Delgado ha reiterado que no van a pactar nunca con el Partido Popular. Nosotros lo que hemos dicho es que con aquel que traiciona no se puede llegar a ningún acuerdo. El señor Fernández Mañuco es una línea roja que Ciudadanos nunca va a aceptar. El medio rural ha vuelto a ser protagonista en el programa electoral de Ciudadanos. El candidato de Unidas Podemos por Burgos, Juan Gascón, ha participado en el acto de campaña Macrogranjas y Macroparques, dos amenazas para Castilla y León. Defiende un modelo sostenible a pequeña escala para el medio rural como motor de desarrollo económico. Unidas Podemos defiende los modelos de cercanía a pequeña escala para favorecer las economías locales rurales, actividades ganaderas que desarrollan las familias frente a las macrogranjas intensivas que, según la formación morada, generan contaminación y no redundan en la economía de las zonas rurales. La propia Junta de Castilla y León tiene 55 expedientes abiertos contra macrogranjas y contra la contaminación que realizan, ¿no? Y los últimos años han desaparecido 10.000 pequeños y medianos ganaderos, que es el modelo que nosotros planteamos, ¿no? Gascón defiende las declaraciones del ministro de Consumo y asegura que por esas prácticas en provincias de la región como en Burgos los niveles de nitratos se han multiplicado por 10 en una década. Lo que no podemos hacer es decir que un problema no es un problema o que ese problema no existe, porque si no va a ser imposible que se lleven a cabo políticas que intenten solucionar ese problema. Proteger a las zonas despobladas de los megaparques eólicos que se quieren instaurar, especialmente en la zona norte, es otro de los objetivos de la formación. No se puede convertir Burgos en el abastecedor de energía para Madrid permanentemente y echar a la gente que vive aquí. Tenemos que dar esa transición energética, pero se tiene que dar en las mejores condiciones. Unidas Podemos ha presentado alegaciones junto a asociaciones ecologistas para frenar la implantación de esos proyectos. Una pareja de ganaderos de ovino de Güérmeces ha denunciado que los lobos han acabado con la vida de 16 ovejas tras un ataque que se ha producido de noche y dentro del establo. Según relata la misma ganadera, la mañana del martes se encontró a 11 ovejas asfixiadas y 5 más tuvieron que ser sacrificadas por los graves daños que habían sufrido. Según dicen, en el pueblo ya sabían que se acercaba cada vez más. Sin ir más lejos, estas imágenes corresponden a una grabación que un vecino hizo el pasado domingo en tierras cercanas a las casas de Güérmeces. Los ganaderos afectados denuncian la gran indefensión que sienten ante los lobos, que ahora son una especie no cinegética.
Ayer se nos metió en casa, creándonos grandes daños, sobre todo los psicológicos, porque estamos hundidos de que nadie nos escuche y nos haga caso. La indefensión que tenemos es total, porque hace escasamente una hora que le hemos visto otra vez a la puerta de nuestra casa. Si las administraciones no toman medidas, no sé lo que vamos a tener que hacer, porque claro, las indemnizaciones no existen. El exconcejal de licencias declaró ayer como investigado por un presunto delito de prevaricación y denegación de auxilio entre autoridades, según avanza Diario de Burgos en su edición impresa. Julio Rodríguez Vigil acudió al juzgado tras la apertura de diligencias por el supuesto trato de favor a un hostelero. Tras su testimonio y con la información remitida, la jueza tendrá que decidir si inicia un procedimiento penal o no. El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado hoy al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León la salida a concurso del contrato para finalizar las obras de urbanización de la primera fase del Parque Tecnológico de Burgos. Cuando concluya la actuación se pondrá a la venta las parcelas para la futura instalación de empresas. Estamos hablando de una extensión de 130 hectáreas con sus infraestructuras asociadas en el entorno de Burgos, en la localidad de Cardeña Jimeno. La inversión total, como les digo, son 63 millones de euros. Se procederá a la licitación de la obra una vez que se ha concluido el proyecto de esta obra y el plazo de ejecución de la misma será de 24 meses contados a partir del acta de replanteo del contrato. En esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno también se ha dado cuenta de la situación epidemiológica y de los temas abordados ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad, sobre todo con el debate de las mascarillas en la calle, que luego les aclararemos, pero también sobre la creación de un registro centralizado de vacunas. El consejero de Sanidad pidió más detalles. Ni se nos aclararon cómo se iba a financiar la realización de este registro. Se nos habló de una serie de cambios normativos que se iban a realizar a nivel nacional, de los cuales no tenemos ningún conocimiento ni ninguna participación, y también preguntamos por ciertas dudas, se comentaron ciertas dudas sobre qué indicadores se iban a introducir en ese registro y no se nos aclaró ninguno. Entonces, evidentemente, hasta que no se nos aclaren estas dudas, no vamos a dar nuestra total conformidad. Actualizamos ahora datos sanitarios. Burgos notifica hoy 500 contagios nuevos de coronavirus. La tasa de incidencia a 14 días se sitúa ya por debajo de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 138 personas ingresadas en planta y 13 se encuentran en la UCI. 2 personas han fallecido en las últimas 24 horas en nuestros hospitales. La incidencia sigue bajando, los contagios siguen descendiendo. Nos retrotraemos al escenario previo a la Navidad. Es lo que ha explicado esta mañana el consejero de Sanidad. Se le ha pedido que se vuelva a valorar la situación de ponerla única y exclusivamente en espacios abiertos en el momento en que no se pueda mantener la distancia de seguridad o no se pueda garantizar esa distancia de seguridad. Sí. Y la ministra de Sanidad insiste en que la mascarilla obligatoria en exterior es temporal y deja la puerta abierta a que dentro de poco se elimine. Pero la decisión del Gobierno de prorrogar la medida se ha topado con la opinión contraria de muchos expertos como este. Es poco serio científicamente y hace pensar que nos toman por idiotas a prácticamente toda la ciudadanía. No hay ningún país en el mundo, ninguno, de los, digamos, científicos que tengan medidas como esta y sobre todo que se adopten de la manera que se han adoptado. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, pide perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En Burgos ya han salido a la luz 3 casos. El último, muy reciente, ha tenido lugar en un colegio religioso y la víctima es menor de edad. El caso ya está en manos de la justicia. Ya son 3 los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia vinculados a Burgos. La última víctima es un menor y el caso ya está en manos de la justicia. De un colegio religioso y está en vía judicial y la congregación la está llevando adelante. Absolutamente apartada y está en manos de la justicia y está bajo ese proceso sumarial.
En cuanto a los otros dos, desde el Arzobispado de Burgos continúan investigándolo. Nosotros, como digo, estamos abiertos a que pues todo el mundo que tenga conocimiento de casos los ponga en reconocimiento tanto de la Iglesia como de las instancias judiciales, ¿no? Y han pedido conocer la identidad de las víctimas. Estamos a la espera de conocer quién es la persona denunciante, pues para entablar con ella un diálogo y si podemos proseguir en esa investigación en la medida que se pueda y evidentemente también en contacto con las responsabilidades judiciales que pueda haber lugar. El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, considera que tanto la Iglesia como la sociedad han llegado tarde. Todos estamos implicados. Que podamos escuchar las humillaciones que han padecido, porque a veces han padecido una humillación y ni siquiera a sus padres se atrevían a decirlo. Ahora las investigaciones continúan mientras la Iglesia muestra su apoyo a las víctimas. La Asamblea Diocesana llega a su etapa final, después de unos meses en los que se ha llevado a cabo una encuesta para conocer la opinión de la sociedad sobre la Iglesia. Ahora llega la etapa decisiva de la que saldrá un documento final. Durante 5 sábados, 186 personas, entre ellos hay religiosos y laicos, se van a reunir para abordar temas como la presencia femenina en la Iglesia. El Plantío es el estadio con mayor porcentaje de afluencia de público de la segunda división. El estadio blanquinegro alcanza el 60% de ocupación con una asistencia media de 7.320 espectadores por encuentro. La Liga actualizaba ayer los datos de asistencia relativos a la primera vuelta y el Fortín burgalesista, a pesar de estrenarse en la categoría de plata 20 años después, consigue aparecer de forma destacada en las gráficas. Las matemáticas y el fútbol van unidos de la mano, especialmente para calcular las posibilidades de alcanzar un objetivo y dar esperanzas de lograrlo, aunque las opciones reales sean mínimas. Esa es la realidad de la agrupación deportiva Alcorcón. Los alfareros solo tienen 12 puntos y se encuentran a 17 de la salvación, que parece totalmente imposible. Para ellos, ganar en Burgos sería coger oxígeno. Sería coger un poquito de aire, reforzar el buen día a día que estamos teniendo, como siempre digo, que es verdad que lo importante es en competición, ¿no? En el equipo del sur de Madrid se muestran muy dolidos. Consideran que en algunos aspectos se les está menospreciando por su situación clasificatoria. Estoy viendo que cada entrenador de rivales no se le pregunta por nosotros, no se habla de los partidos contra nosotros, algo que creo que es inexplicable, porque al final el Alcorcón está compitiendo y es capaz de llevarse punto en cualquier sitio, que no lo estamos haciendo en muchas ocasiones, pero estamos cerca. El equipo compite y se lo pone muy difícil a los rivales. Y luego a nivel arbitral, pues bueno, estamos viendo lo que está pasando. Los pésimos resultados de los amarillos encubren una ligera mejoría en su imagen. Su entrenador, el almeriense Fran Fernández, cree que compiten bien, pero no están consiguiendo resultados. En el 90% de los partidos que estoy yo, corremos más que el rival. En el 70-80% de los partidos llegamos y tiramos más que el rival. Pero no nos da para ganar. Los madrileños se presentarán en el Plantío con una plantilla muy remozada respecto a la primera vuelta, con hasta 9 fichajes y un total de 10 bajas. Ayer tuvimos un día excepcional, de cielos totalmente despejados, y eso, junto a que el viento estuvo en calma, hizo que las temperaturas máximas alcanzasen 17 y 18 grados, por ejemplo, en el Valle de la Arlanza, donde fueron tomadas estas fotos. Tuvimos también un atardecer limpio, sin nubes. Pero hoy no va a ocurrir eso, puesto que ya vemos en el mapa del satélite cómo existen nubes altas y medias entrando por el noroeste. Y mañana, además, en la situación prevista a mediodía, vemos cómo hay un frente frío que va a acercarse al norte de España. Eso va a traer un progresivo aumento de nubosidad, incluso algunas lluvias al Cantábrico, al norte de España, además de un descenso de temperaturas. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 4 de febrero. Decíamos en el norte aumento de nubosidad, con lluvias débiles ya por la tarde en el extremo norte, en la zona de Merindades, Valle de Mena y Valle de Losa. En el condado de Treviño, por el Valle del Ebro, también aumento de nubosidad, quizás con alguna llovizna por la tarde, poco importante. Temperaturas a la baja claramente, máximas que se quedan en 11-13 grados, mínimas entre 1 o 2 grados. Heladas, pero muy localizadas y mucho más débiles que días anteriores.
Ya por el este, por el centro, tendremos también nubosidad en aumento durante el día, aquí sin lluvias, pero con entrada de viento nordeste por la tarde y temperaturas en descenso con respecto a estos días de atrás. Máximas que se quedan en 10-11 grados, mínimas entre 0 y 2 grados. Por la mitad sur también tendremos nubosidad en aumento, pero alternándose aquí con algunos claros. Temperaturas en descenso, amanecer con heladas, pero débiles, mínimas de 1 o 2 bajo cero, máximas de 12 grados. Por la sierra, aumento de nubosidad, quizás alguna llovizna por la tarde a última hora, máximas que se quedan en 12 grados, mínimas de 2 bajo cero. En Burgos capital mañana tendremos un progresivo aumento de nubosidad, con cielos ya nubosos por la tarde y descenso de temperaturas diurnas, además de entrada de viento del nordeste a últimas horas de la tarde y por la noche. El sábado seguirán bajando las temperaturas, con viento del nordeste todo el día. Ya el domingo los cielos estarán poco nubosos y volverán las heladas matinales. Y hoy tenemos que mirar a ese nido de cigüeñas que está cerca de nosotros y comprobar si éstas han llegado en este día de San Blas. El Grupo de Investigación de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos presenta el libro Escenas de Burgos en el cine de ficción. En él se analizan 171 películas desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. Y es que la riqueza patrimonial y paisajística de la provincia ha generado mucho interés en directores de cine. A lo largo de los años son muchos los pueblos, paisajes y patrimonio de la provincia que han sido protagonistas en diferentes escenas del cine de ficción. Directores como Vicente Aranda eligieron esta imagen para rodar en el año 1948 La historia de Amantes. Ambientada en la localidad de Atapuerca, el cortometraje El Gabán Negro fue premiado en el Concurso Nacional de Cine Amateur en el año 1963, o películas tan famosas como El bueno, el feo y el malo, o El milagro de Petinto también tuvieron su hueco en la provincia. Hay otros núcleos como son la Ribera, es decir, el Duero, Aranda, la Viz, la zona de Caleruega y demás, porque allí hay también un rico patrimonio, los monasterios de la Viz, lo de Peñaranda de Duero, que también ha servido para generar esos escenarios de películas de ficción. Momentos de la pantalla que presenta ahora en un libro el Grupo de Investigación de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos, y en el que se analizan 171 películas. Más allá de las películas que todos conocemos, que han sido rodadas en Burgos, ¿no? Películas como El disputado voto del señor Cayo o sobre todo La obra de Jiménez Rico, hay otras muchas de grandes directores que tienen presencia y que han tirado de localizaciones burgalesas. Páginas que dejan claro el atractivo que tiene la ciudad para atraer al mundo de la industria cinematográfica. Y ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8. Hasta mañana.